Hola, buenos días. Bendito sea Dios que hoy llegamos al capítulo 18 del Evangelio, del libro de Hechos de los Apóstoles. Gloria a Dios. Leamos este pasaje que se llama Pablo en Corinto. Hechos 18, versículos 1 al 21. Pero realmente hoy leeremos hasta el versículo 11. Leamos entonces el primer versículo. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Recuerda que ayer leímos lo que sucedió en Atenas, flechita blanca. Y luego Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto, flechita azul. Porque en Atenas no creyeron al evangelio de salvación y se burlaron. Y por eso salió de allí y llegó a Corinto. Y de esta ciudad de Corinto también oiremos hablar más adelante en las cartas que Pablo les escribió a los corintios, que son dos, Primera de Corintios y Segunda de Corintios. Estas ciudades de Atenas, flechita blanca, y Corinto, flechita azul, quedaban en la provincia de Acaya, la cual puedes ver en el mapa en color verde y que incluye también a la isla de Creta. Al cargo de gobernador de la provincia, que en este caso es la provincia de Acaya, se le llamaba procónsul. Corinto quedaba a unos 80 kilómetros al oeste de Atenas y era una ciudad terrible, de mucho libertinaje sensual y sexual, por lo que explicamos el lunes sobre los epicúreos, de tal manera que la expresión una muchacha corintia era sinónimo de prostituta y un muchacho corintio era sinónimo de libertino y borracho. Tremendo, ¿verdad? Versículo 2. Y halló ahí en esta ciudad, en Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Claudio era el emperador romano que reinó entre el año 41 y el 54 después de Cristo. Así que por estos datos nos podemos ubicar en el tiempo en el que estamos leyendo. Y para este tiempo, Claudio había mandado a que todos los judíos saliesen de Roma debido a un problema causado por uno llamado Cristo. Por eso, Aquila, quien era varón judío, y su esposa Priscila tuvieron que huir de Roma, Italia, y acababan de llegar a Grecia, específicamente a Corinto, y tendrían un encuentro con el apóstol Pablo. A Aquila y Priscila los estaba esperando el apóstol Pablo, sin ellos saberlo, porque ni Aquila ni Priscila sabían que se encontrarían con el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo tampoco sabía que se encontraría con ellos. Pero Dios sí sabía, porque Dios tenía todo programado para este encuentro, para la gloria de Dios. Versículo 3. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Los esposos Aquila y Priscila hacían tiendas y el apóstol Pablo también hacía tiendas. Así que ellos se pusieron a trabajar juntos en eso. Impresionante que el apóstol Pablo, además de predicar la palabra, trabajaba haciendo tiendas. ¡Wow! Versículo 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a griegos. Pablo trabajaba haciendo tiendas entre semana y los días de reposo iba a la sinagoga a predicar y a hablarles acerca de Cristo. Pero como los otros no aceptaban la palabra, sino que la rechazaban, pues se generaba una contienda y discusión. Pablo tratando de hacerles entender a judíos y a griegos. Versículo 5.
Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Recuerda que Silas y Timoteo se habían quedado en Berea, ciudad de Macedonia, y cuando por fin llegaron a Corinto a reunirse con el apóstol Pablo, ellos trajeron de allá, de Berea, ofrendas, lo que les permitió dedicarse de lleno a la predicación de la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 7 al 9 dice, son palabras del apóstol Pablo. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Silas y Timoteo, cuando llegaron de Macedonia, trajeron ofrendas de allá, y con eso Pablo pudo dedicarse de lleno a la predicación de la palabra de Dios. Pablo estaba entregado tiempo completo a la predicación de la palabra, tratando de hacerles entender a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero, versículo 6, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Los judíos no entendían y no querían entender. Y lo más grave de todo era que blasfemaban contra Dios. ¡Qué triste! Entonces Pablo se fue, pero no sin antes decirle a los judíos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Es decir, el apóstol Pablo ya había hecho todo lo posible para que recibieran la salvación, pero no la quisieron. Así que a partir de este momento, los judíos eran responsables de sus propios juicios y decisiones. Por tanto, Pablo estaba limpio y desde ese momento se iría a los gentiles, quienes sí habían recibido más dócilmente la palabra de salvación, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Versículos 7 y 8. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Gloria a Dios. Bendito sea Dios, que al menos el principal de la sinagoga, llamado Crispo, creyó, él y toda su casa, y se bautizaron y fueron salvos. Gloria a Dios. Y por ser él el principal de la sinagoga, influenció a los demás para bien, para que muchos corintios creyesen y se bautizaran. Gloria a Dios. Entonces Dios le habló a Pablo en visión de noche. Versículos 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios le habló a Pablo mediante una visión de noche y le dijo que no tuviera temor, que siguiera hablando y predicando acerca de Jesucristo, porque ninguno le haría daño en esa ciudad.
Así que Pablo se quedó allí mucho tiempo en Corinto, gloria a Dios, por causa de los muchos corintios que sí habían creído y recibido al Señor. Gloria a Dios. Versículo 11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Gloria a Dios. Pablo, Silas y Timoteo se quedaron allí 1 año y 6 meses en Corinto, enseñando y predicando la palabra de Dios. Bendito sea Dios que muchos corintios se arrepintieron de la idolatría y religiosidad en sus vidas y se convirtieron al Dios vivo y eterno. Hagamos nosotros también lo mismo y por eso te ruego, te unas a nosotros en oración. Este viernes 12 de noviembre vamos a orar pidiendo la protección de Dios contra todo espíritu de idolatría y religiosidad en nuestras vidas y familias. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.